Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sandy Guadalupe Bandaño Cruz. A continuación presentaré el proyecto integrador de probabilidad y estadística. La actividad consiste en responder lo siguiente. ¿Qué es la regresión lineal? Es la recta de regresión del coeficiente de correlación que tiene sentido en cuanto a su instrumento para inferir la relación de las variables en la población. La recta de regresión lineal se interpreta como y es igual a más b X, que se deduce como una estimación de la recta de la población sobre Y es igual a más beta sobre X, siendo los parámetros de A y beta son evaluados a partir de los datos de una muestra y es fundamental tener unas cuantas garantías de que los valores A y B son estimados y no difieren significativamente de los parámetros poblacionales sobre A y beta. Esto consiste en tres fases. La primera fase se comprueba si la relación entre las variables que componen el modelo está de acuerdo con la propia forma del modelo. La segunda fase consiste en la estimación de los parámetros de acuerdo con el criterio elegido, que es el método de mínimos cuadrados. La tercera fase consiste en la verificación del ajuste del modelo de forma en que se tengan las consistencias en las bases o en las diferencias. ¿Cuál es la regresión no lineal? La regresión no lineal es el método para encontrar un modelo para la relación entre las variables dependientes y un conjunto de variables independientes. Es decir, la regresión no lineal genera una ecuación para describir la relación no lineal entre una variable de respuesta continua y una o más variables que predicen nuevas observaciones. Se utiliza la regresión no lineal en lugar de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios cuando no pueda modelar adecuadamente la relación con parámetros lineales. Los parámetros lineales tienen un término que es el modelo sobre el parámetro que multiplica el término, que a continuación se presenta en la siguiente fórmula, donde X y P es la puntuación del suceso Y en la variable dependiente P y beta son los parámetros estandarizados desconocidos. Y son los términos de residuos o errores de medida que es igual a cero y la varianza constante. ¿Qué es una regresión lineal simple? Bueno, la regresión lineal simple se puede expresar diciendo que para cualquier valor de X y de la variable de entrada sea su respuesta. Es decir, el valor X es la variable de entrada y la variable de respuesta es Y, siendo mostrada de la siguiente forma. Y es igual a más beta X más E, en donde los elementos de A y beta son parámetros, en donde se asume que la variable E denominada como error aleatorio es una variable aleatoria con medida cero. Y la relación entre la variable de respuestas de Y la variable de entrada X, especificadas en ambas en la anterior ecuación, se denomina como regresión lineal simple. Explica el método de mínimos cuadrados. Bueno, el método de mínimos cuadrados se aplica para ajustar rectas en una serie de datos presentadas como un punto en el plano y representada de la siguiente manera. Y es igual a mx más b, donde la pendiente b es el punto corte y y es la que viene, mismas que se presenta a continuación sobre la fórmula. El símbolo de E o parecido a la E es el símbolo sumatorio, donde todos los términos de X y Y son los datos de estudio y la N es la cantidad de datos que existen. El método de mínimos cuadrados calcula a partir de los N, que son pares, de datos experimentados de X y Y, donde los valores de M y B, que mejor ajustan los datos en una recta, se entiende por el mejor ajuste a aquella recta que hace mínimas a las distancias de los puntos medidos a la recta, teniendo una serie de datos de X y Y mostrados en un gráfico en una gráfica. Si al conectar el punto a punto no se describe una recta, debemos aplicar el método de mínimos cuadrados basándonos en su expresión general, que es la que se presenta a continuación. Y una recomendación, cuando se haga el uso del método de mínimos cuadrados, se debe buscar una línea de mejor ajuste que explique la posible relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Que en el análisis de regresión, las variables dependientes se designan en el eje vertical y las variables independientes se designan en el eje horizontal. Esta designación formará la ecuación para la línea de mejor ajuste que se determina a partir del método de mínimos cuadrados. Bueno, esto sería todo. Espero se haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.